Twitter Café de Radio Valparaíso, a pocas horas ya de la Navidad. Nosotros seguimos con esta bandera. Llevamos una bandera al tope acá en el Twitter Café de intentar conocer, desentrañar lo que está ocurriendo al interior de tantas instituciones, como por ejemplo educativas, instituciones que se dedican a la investigación, y le hemos puesto mucho énfasis con Pablo. Esto surgió en un momento en que conversábamos respecto de nuestro océano, del mar, de lo poco que se le conoce, de lo que muchas veces tan mínimamente valoramos, y hemos logrado esta alianza con el Instituto de Fomento Pesquero que nos permite conocer semana a semana distintos temas interesantes. ¿Sí, Pablo? Sí, y fíjate que siempre hemos tenido una pregunta: ¿qué es la anchoveta? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Y ahí nuestra invitada nos puede dar muchas explicaciones sobre esto. Claro, sobre este tema de la anchoveta famosa en América del Sur. Saludamos a nuestra invitada. Ella es la doctora Jessica Bonicelli, investigadora senior del Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente del IFOP, Instituto de Fomento Pesquero, bióloga, doctora en oceanografía. Ha estudiado la situación de los huevos y larvas de la anchoveta peruana y su importancia para la toma de decisiones de la administración pesquera. Doctora Jessica Bonicelli, ¿cómo le va? Un gusto tenerla acá con nosotros en el programa. Igualmente, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, doctora Bonicelli. Doctora, describamos a la anchoveta como pregunta Pablo. ¿Dónde vive? ¿Por qué es tan relevante esta especie marina, doctora Bonicelli? Bueno, la anchoveta peruana es la especie de anchoveta con la que yo trabajo, ¿no? Porque en el mundo hay muchas anchovetas. Y la anchoveta peruana vive en el Océano Pacífico, en la costa de Perú y de Chile. Esta anchoveta mide más o menos 14 centímetros y vive en cardúmenes, formando cardúmenes que pueden tener extensiones de 50 metros. O sea, en un cardumen uno puede encontrar muchos individuos de esta especie. Normalmente se le encuentra en la superficie del océano, ¿no? Y esta zona donde vive la anchoveta es una de las zonas más productivas del mundo. ¿Por qué? Porque aquí ocurre un fenómeno que se llama surgencia costera. La surgencia costera lo que hace es traer o hacer que el agua del fondo suba a la superficie, y el agua del fondo tiene muchos nutrientes. Entonces, esto hace que en la superficie haya nutrientes que sean aprovechados por las algas que están ahí. Y estas algas se reproducen mucho y son el alimento de la anchoveta, ¿no? Por eso es que tenemos tanta anchoveta en nuestro mar. Claro que sí, doctora Jessica Bonicelli. Una pregunta que tiene estrecha relación con el objetivo de este programa, que es acercar la investigación y el conocimiento de los productos marinos a nuestro público, a las personas que, por ejemplo, a esta hora nos están escuchando. Doctora, la pregunta es: ¿qué importancia tiene la anchoveta para el ser humano, Jessica? Bueno, es muy importante, es un recurso pesquero de gran importancia para Chile, porque se comercializa nacional e internacionalmente para producir harina de pescado. O sea, normalmente nosotros no consumimos la anchoveta directamente, ¿no? Pero sí indirectamente, porque se genera esta harina de pescado que es muy importante económicamente hablando, ¿no? Para que tengan una idea, en el 2018 se capturó 7 millones de toneladas de anchoveta peruana. Esto es un número bastante grande. Además, también la anchoveta sirve de alimento para otras especies que están en el océano. Por ejemplo, el jurel. El jurel se come la anchoveta, y el jurel también es una especie que se comercializa. Entonces tiene un valor importantísimo económicamente hablando y ecológicamente hablando, ¿no? Por eso es que hay que cuidarla para que dure en el tiempo, ¿no? Para que sea sostenible el recurso. Oiga, Jessica, por acá Pablo Ramírez, y sáquenme una duda: por el tamaño de la anchoveta, que tiene casi el porte de un lápiz Bic,
ya, que son como los 14 centímetros, y se usa para comer, para ceviche, para tiradito, para varias cosas. Es el mismo que enlatan y nos ponen con la etiqueta jurel tipo salmón. Bueno, en la lata creo que el jurel que está envasado en lata es el jurel. El anchoveta no he visto mucho que se comercializa en lata, pero en Perú sí hubo un tiempo que vendían bastante anchoveta en lata. Aquí creo que no he visto mucho anchoveta. Jurel sí, pero anchoveta no he visto mucho. Creo que hay en algunos supermercados. Creo que hay, ¿no? En algunos supermercados anchoveta en lata. Oiga, Jessica, sí, ¿dónde está usted en este momento? ¿Dónde está su centro de operaciones acá en la zona? ¿Dónde se encuentra usted? Bueno, yo ahorita en mi casa, pero Sí. en Chile, en el Quisco, trabajo en el Instituto de Fomento Pesquero. Esa fue la pregunta, ¿no? Ahí Sí. trabajo en el Instituto de Fomento Pesquero. Oh, De ok. Chile. ¿Y tú eres chilena, Jessica? No, yo soy peruana y llegué a Chile hace 10 años a estudiar mi doctorado aquí y me Claro. quedé trabajando. Perdón, justo no se escuchó de dónde eres. Perdón, repítelo, Jessica. Peruana, yo soy Peruana, peruana. ok. Ok, Vivo muy en bien. Chile hace 10 años ya. Muy bien, muy bien. Jessica Bonicelli nos acompaña acá en el Twitter Café, investigadora de este producto que escuchamos hablar tanto, pero muchas veces poco sabemos. ¿Eh? Pablo, sigue adelante. Sí, Jessica, ya que yo me fui por el lado culinario y todo lo demás, consumimos los chilenos en general pescado como debiera ser, porque hay en hogares que el pescado se lo comen una vez al mes, no les gusta el cochayuyo porque les da asco, porque no saben prepararlo, no hay indicaciones. Después está, lo único que quiere comer el chileno es merluza con papa frita y no se da cuenta que hay una variedad enorme de peces en este país a través de esta tremenda costa, que hay una variedad impresionante. Sí, pues, sí, hay una variedad bastante grande de peces en las costas de Chile y muy abundante, de hecho. Por eso es que se establecen cuotas anuales para poder proteger a los recursos, ¿no? En el IFOP nosotros hacemos investigación y levantamos información para poder ayudar a establecer estas cuotas anuales, que es la cuota es el número de peces que se puede extraer en términos de tonelada en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y por eso es que se cuidan. Yo normalmente trabajo con como dijeron inicialmente, con los estadios tempranos de la anchoveta, es decir, con los huevos y con sus larvas. Con eso trabajo yo. Oiga, Jessica, aquí viene el tema donde le pedimos que nos explique con peras y manzanas, como usted muy bien lo sabe hacer. ¿Por qué es importante estudiar los huevos de la anchoveta y cómo lo hacen? ¿Cómo se estudian, Jessica Bonicelli? Y yo creo que esta respuesta es apasionante porque demuestra el espíritu de desarrollo científico y también pensando en nuestro público, yo creo que siempre hay personas que, sobre todo jóvenes, que les interesa mucho la investigación, así que aquí yo creo que hay un tema para que tú desarrolles cómo se llega y cuál es el objetivo de toda tu especialidad, Jessica. Mira, los huevos de anchoveta son muy importantes porque son la progenie de la anchoveta, ¿no? Los huevos al final van a ser parte, van a crecer, van a desarrollarse y se van a convertir en los adultos que nosotros consumimos, ¿no? Para la hembra, le voy a explicar un poquito la biología. La hembra de la anchoveta desova miles de millones de huevos al día, las hembras en general, y los machos liberan espermatozoides, ¿no? Y en el ambiente ocurre la fecundación, la fertilización de los huevos. Y estos huevos ya fecundados son unos huevos muy pequeños que miden 1 milímetro de largo y medio milímetro de ancho. O sea, imagínense lo chiquititos que son, ¿no? Y son huevos, o sea, que no tienen ninguna estructura para poder nadar. Entonces, las corrientes marinas
son las que los desplazan a lo largo de todo el océano, ¿no? Entonces, al ser así, son unos organismos muy expuestos a lo que ocurre en el medio ambiente. Por eso, en un día pueden morir el 90% de los huevos que hay en el mar. Es bastante la mortalidad, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es evaluar o estudiar los factores que determinan esta mortalidad, ¿no? Que afectan la mortalidad de los huevos. Hay bastantes, ¿no? La temperatura, pero ahora la comunidad científica le está poniendo bastante ojo a los depredadores, a los animales que se comen a los huevos. Hay muchos otros animales en el mar, ¿no? Que se comen a los huevos. De hecho, las mismas anchovetas se comen a sus propios huevos. Para que vean, la naturaleza es tan interesante, ¿no? Y bueno, y la otra pregunta que me hicieron es cómo los estudiamos, ¿no? Sí, claro. Como son tan pequeños, hay que colectarlos, ¿no? Del océano. No se pueden ver a simple vista en el océano, como uno ve ballenas o delfines, claro, ¿no? Son muy pequeñitos, entonces hay que extraerlos del océano. Y para eso usamos unas redes que se hacen con mallas muy finas. Las mallas de esas redes tienen una apertura de 300 micras, de 150 micras. Eso es muy pequeñito, ¿no? Porque el huevo mide, como dije anteriormente, medio milímetro, o sea, 500 micras mide. Entonces, la idea de esto es que los huevos no se escapen por la malla, ¿no? Y que queden retenidos ahí. Y una vez que nosotros obtenemos estos huevos, o en realidad la muestra, todo lo que entra en la malla, lo colectamos y lo colocamos en un frasco y eso lo llevamos al laboratorio para estudiarlo, ¿no? Más detenidamente con un microscopio o con un estereoscopio para poder visualizar a estos organismos. Oiga, Jessica, ¿cuántos años llevas tú investigando los huevos de la anchoveta? Bueno, yo en realidad los huevos de la anchoveta recién hace 3, 4 años, pero yo trabajo hace ya 15 años ya más o menos con zooplancton, con el zooplancton, porque los huevos de la anchoveta son parte del plancton. El plancton es una palabra que significa errante, quiere decir que va por deriva, ¿no? Y que no se pueden mover por sí solos, ¿no? Yo trabajo con ese grupo de organismos desde hace ya 15 años. Antes trabajaba con copépodos, que también son animales del zooplancton, con eufausidos, también con larvas de organismos bentónicos. He trabajado con bastantes animales que son parte del plancton. Oye, y ahora con los huevos. Sí, Jessica, yo no sé si tiene relación con lo que tú estudias, pero está el famoso krill. Recuerdo que años atrás había un integrante de un grupo gobernante no elegido democráticamente, cuyo almirante ahí hablaba siempre de la importancia del krill. El futuro del krill como el futuro potencia alimentaria. Se habló mucho de eso. ¿Qué es el krill? Bueno, el krill son los que forman parte del krill son los eufausidos. El krill, ese conocido, el que es el alimento de las ballenas, normalmente la especie se llama Eufausia superba. Es un eufausido muy grande, muy grande relativamente hablando, ¿no? Porque en realidad no es tan grande, mide un centímetro o un par de centímetros. Claro. Nosotros en la costa chilena tenemos un eufausido, una especie de eufausido que se llama Eufausia mucronata y también conforma parte del krill, ¿no? Eso es el krill. El krill es el zooplancton, los eufausidos que son zooplancton, es decir, no se pueden desplazar por sí solos. ¿Por qué? Porque sus velocidades son menores que las velocidades de las corrientes oceánicas, entonces no pueden ir en contra de la corriente, ¿no?
Entonces la corriente los desplaza. No quiere decir que no se muevan por sí solos, porque sí nadan también, pero las corrientes son más veloces que ellos, entonces no pueden ganarle a una corriente. Ese es el krill. Normalmente las ballenas comen krill y otros organismos marinos también comen krill. La anchoveta, por ejemplo, también come eufausidos, también come... Claro. Sí, Pablo, dale. Jessica, fíjate que escuchando atentamente y todo lo que en el fondo la anchoveta tiene depredadores naturales de su naturaleza que vive en el mar, pero puede llegar, tú dijiste ya harina de pescado, pero podemos llegar a consumir en forma normal los seres humanos la anchoveta en el fondo de miles de preparaciones, porque cada día otras especies se están terminando por la depredación anormal que le hemos ejecutado contra el mar y siempre la gente anda buscando nuevas especies para consumir porque no son muy adictos a la carne en el fondo de otras especies que tenemos en la tierra, sino que miramos al mar y uno dice, ¿la anchoveta se podrá llegar a implementar en el plato de la mesa? Yo creo que es una buena idea de implementar a la anchoveta como un consumo directo. De hecho, en Perú se trató de hacer eso. No sé si se seguirá haciendo, pero hubo un proyecto para poder implementar esa costumbre, ¿no? Porque nosotros somos también animales de costumbre, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de alguna manera a consumir alimentos que no estamos acostumbrados a hacer. La anchoveta, por ejemplo, es uno de los alimentos que podríamos consumir también. Claro, que siempre moderadamente, ¿no? Y respetando también la cantidad de anchoveta que uno tiene que extraer al año, ¿no? Por eso es que se establecen cuotas anuales y no se debería de sacar más de esa cantidad de peces al año. Claro que sí. Jessica, brevemente que nos tenemos que ir al otro bloque informativo. Jessica, ¿qué hacer para proteger los huevos de la anchoveta? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puede colaborar la gente en definitiva? Bueno, una forma de hacer es conocer las vedas reproductivas, ¿no? Las vedas reproductivas se establecen para no pescar durante la época reproductiva de las especies marinas. Entonces, si el ser humano, nosotros mismos, deberíamos conocer cuándo son las vedas reproductivas de la diversidad de animales marinos que hay en el mar y no consumir ninguna especie marina durante las vedas, porque no se debe interrumpir este proceso que es tan importante, que es la reproducción, que es el momento en el que comienza la vida de los organismos que viven en el mar. Claro que sí, Jessica, una conversación pero muy interesante hasta ahora en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Jessica Bonicelli, investigadora del IFOP, Instituto de Fomento Pesquero. Como siempre, Jessica, agradecerte este contacto con el Twitter Café de Radio Valparaíso. Estaremos en comunicación en cualquier momento, Jessica. Un abrazo grande. Okay. Gracias a ustedes. Hasta pronto, que estés muy bien. Chao. Chao, chao. Interesantes temas, por supuesto, distintos. Otra tipo de información en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Nos vamos.